La cadena Democracia presenta Controversia. Pero estamos retomando con fuerza, cumpliendo las metas previstas. Hay que actuar con la fuerza que se necesita. Controversia. Sería un subsidio directo al consumidor. Una zona de seguridad del Estado. Controversia. Temas relevantes analizados a profundidad. Controversia. Con Miguel Rivadeneira. Comenzamos. Un saludo cordial a los seguidores del programa Controversia en Escena a través de Exa FM, Democracia M y Democracia TV. Al cierre de este año 2021, quiero anticiparles mis deseos de felicidad en Navidad y próspero año nuevo, que sea mucho mejor que el que vence, el 2022. Por cierto, este 2021 ha sido un año complejo, difícil, no solo de cambio de gobierno, sino fundamentalmente por la emergencia sanitaria debido a la persistencia de la pandemia por el COVID-19. A eso se suma hechos que han golpeado al sector de la salud, como la crisis de medicamentos, la demanda frente a los casos de contagio de COVID, que de alguna manera con la vacunación se ha reducido, lo cual no significa que la pandemia haya desaparecido. Y por ello, la importancia de seguir manteniendo las estrictas medidas de bioseguridad que nos recomiendan los científicos, los expertos y las organizaciones. Año de crisis económica, social y de desempleo, pero quizás una crisis de valores, que es lo que se viene reclamando en el Ecuador. Corrupción que corroe al país. ¿Por qué se antepone las cosas materiales antes que los valores morales y éticos? Quedan muchas preguntas. Por ejemplo, ¿por qué nuestro querido país no puede llegar a acuerdos necesarios en una sociedad democrática en medio de una mala práctica de la política, que hay que decirlo? ¿Por qué no llegar a acuerdos? ¿Quién puede ponerse un acuerdo para mejorar la calidad de la educación en el Ecuador? ¿Por qué no lograr un acuerdo en materia de salud frente a la emergencia sanitaria y la estabilidad del sector? ¿Por qué no llegar a un acuerdo en materia de seguridad ciudadana frente a los indicadores de violencia? No solo la violencia delincuencial, sino la violencia interpersonal, la violencia familiar. Esto debiera llamar a la atención a una sociedad que necesita ir solucionando sus problemas. Por ello, quiero plantear en el programa, el último del 2021, cómo lograr el rescate de valores, la familia como institución, cómo rescatar en medio de esta crisis institucional la mala práctica política que decía, y a momentos también hay que ser autocríticos, la indiferencia ciudadana. Quiero dar la bienvenida a nuestros invitados de este programa, al doctor Carlos Quirós, académico, psicólogo, exdecano de psicología, doctora Rocío Rosero, activista e integrante de la Coalición Nacional de Mujeres, y el doctor Roberto Proaño, médico y pastor evangélico. Bienvenida, bienvenidos. Doctor Carlos Quirós, ¿qué ha sido para usted este año 2021 y cómo rescatar fundamentalmente los valores morales y éticos? Muy buen día. Buenas tardes. Buenas tardes al doctor, a Rocío. Un gusto encontrarnos en esta conversación tan importante sobre los valores. Y a usted, Miguel, siempre agradecido por su búsqueda de salidas, de soluciones y de encuentros que sean positivos para el Ecuador. Yo quisiera primero plantear el tema del valor.
Cuando uno habla sobre valores, se puede perder en una maraña de árbol, ¿no? De una rama y otra rama y otra rama. Y es que hablar de valores es meterse desde una epistemología misma del ser humano, del conocimiento, de la vida, desde una filosofía, desde una antropología, desde una axiología, desde una ética, desde una política. Es una red compleja de elementos que se interrelacionan entre sí y que a la final nos da la sensación de que tanto hablamos sobre el contenido del valor teóricamente que en la práctica nos perdemos. Usted decía, Miguel, que cómo fue en este año, cómo nos ha ido. Yo creo que estos 3 últimos años han sido extraordinarios, diferentes. Y el año que estamos terminando ha sido tremendamente fuerte desde el punto de vista humano, desde el punto de vista psicológico, con expectativas, con novedades y con una serie de avatares que nos han hecho como pensar que no hay salida. En lo político, por ejemplo, en lo educativo, en lo social, en lo económico, y en la seguridad, ¿no? Vemos cómo se trata tanto y se maltrata, un escándalo. Se repite en la noticia, se repite en el día a día y todo pasa igual y no cambia nada. Yo creo que planteó la base un poco para dejar abierto el escenario del diálogo en la persona. El valor tiene que llegar a la persona. El valor tiene que llegar al sujeto, no al individuo. Después podré quizá aclarar un poco esta diferencia para que pueda conformarse como una construcción del grupo humano, ya sea familia, ya sea parroquia, ya sea ciudad, ya sea pueblo, ya sea el mundo entero, como estamos ahora abocados a este riesgo y peligro que superó fronteras, ¿no es cierto? Nos ha dejado este año, a mí personalmente, la sensación de un vacío grande, de un límite, de un reconsiderar el por qué estamos y a dónde vamos, del pensar que hay que seguir luchando, el deseo de hacerlo algo más, y al mismo tiempo la sensación de que tenemos mucho, mucho que trabajar con las nuevas generaciones, con los amigos, con los medios, para en alguna forma tener una luz prendida que pueda orientar el diálogo como este para mejorar nuestra calidad de vida. Doctor Quiroz, con estas consideraciones, ¿por qué no lograr acuerdos en el país sobre temas en los que se entiende vamos en la misma dirección y quién podría oponerse a esos cambios? Quizá haciendo un análisis inicial, muy por encima. El tema de los derechos humanos, que fue un tema que en los últimos años especialmente ha tenido un gran desarrollo, nos han confundido en algunos campos. El derecho al individuo, pero no el mantener una actitud hacia el valor. El no corresponsabilizarse de lo que sucede, sino el esperar que hayan soluciones mágicas a través de una forma de vida tecnológicamente dirigida por una serie de aspectos que aparentan ser lo que son, pero que no son exactamente, y por lo tanto crean distorsiones en la comprensión y en la ejecución de una sociedad como la nuestra. Esa compleja maraña intercultural, por ejemplo, esa compleja búsqueda de ser representado en el plano del nombre, del apellido, de la figura económica, ese ingreso de tantos riesgos de corrupción y esa
esa forma mala de tratar, como dice, no solamente de las autoridades de turno, sino de nosotros mismos, lo que significa la solidaridad, por ejemplo, entre otras cosas. Seguramente habrá que limar un poco más, por ejemplo, en el campo de la educación. Ya no una expectativa, sino un compromiso. Probablemente los compromisos evitarán estas distorsiones individualizantes y provocarán la ejecución de valores. Cuando uno sea corresponsable, cuando uno tenga la capacidad de tener el derecho, pero también el deber. Por ahí podríamos hablar de una distorsión muy grande en el medio, ¿no? El llegar a tener un cargo, un poder para hundir más a la población, al mundo entero, es increíblemente incierto. La incertidumbre de la inseguridad, el no poder salir después de las 6, 5 o 7 de la noche, de la tarde, porque da terror pensar que alguien le puede quitar la vida, no asaltarle, no robarle, sino quitarle la vida. La desfachatez con la que se actúa desde el punto de vista político, en fin, tiene que en algún momento regularse. Y no será a través de crear grupos especiales que tengan una intervención ajustada solamente a sus intereses, sino será cuando ya comencemos a vernos entre hermanos, dijéramos, a crear unidad, que ese podría ser un valor grande, a crear la unidad. La democracia es unidad, no unidad por lo homogéneo, sino precisamente por lo heterogéneo, que lleva a un fin común. Doctora Rocío Rosero, bienvenida al programa Controversia en Escena. ¿Cómo rescatar los valores morales y éticos, lograr acuerdos sobre temas que realmente preocupa al país, como es la violencia, y no la violencia, como decía, solo delincuencial, sino interpersonal, la violencia de género, la violencia en la familia? Gracias, Miguel. Un saludo muy cordial y a mis contertulios es una excelente oportunidad. También estoy convencida, Carlos, de que estos espacios deben animar a un debate más sostenido sobre temas que son cruciales en un cambio de época. Expresiones fascistas o neofascistas en algunos sistemas políticos de algunos lugares del mundo, donde ya eso no tiene cabida, igual que ya no tiene cabida la sobreexplotación de los recursos naturales. El cambio climático nos está hablando de la importancia de repensar todos nuestros valores, y esos valores tienen que ver con el cuidado de la vida en su conjunto, el cuidado de la vida humana, el cuidado de la vida de la naturaleza, es decir, de nuestro entorno fundamental. Y eso tiene que llevarnos precisamente, yo creo, a este replanteo del conjunto de valores. Sin lugar a dudas que hay importantes avances en materia de el marco de derechos humanos, ¿no es cierto? Y es a nivel global, pero también hay un avance, hay una puja por contradecir, por aniquilar, por suprimir los derechos humanos. Es decir, hay una puja muy fuerte entre estas dos vertientes. Una vertiente que defiende un modelo de desarrollo sostenible basado en las personas, en el cuidado de la vida humana y de la vida de la naturaleza como elementos centrales, bases fundantes de los derechos humanos, de las personas y de la naturaleza. Y hay otra vertiente que está en contra absolutamente, que impone modelos económicos, políticas fiscales, formas de gobierno, y que se asienta en una serie de, yo diría, de problemas, de deficiencias, de taras en la función pública, y en la función pública en sentido amplio, porque los partidos políticos también
cumplen o deberían cumplir un rol categóricamente más importante, más trascendente en materia de un nuevo proyecto de vida sostenible, de vida en sociedad, de desarrollo que haga factible una vida humana digna, decente y respetuosa de todas las diversidades. Nosotras en ese sentido creemos que los valores no pueden ser otros que los de la ética de los derechos humanos, es decir, el respeto a la integridad, a la dignidad de las personas, es un límite muy claro que debe empezar a practicarse, ciertamente yo diría, con un trabajo mucho más activo, con una inversión pública. No podemos olvidarnos que la Constitución del 2008 en Ecuador nos da un marco de protección integral de derechos, al decir que somos un Estado de justicia y de derechos en plural, justamente es de eso de lo que nos habla. El cómo somos, efectivamente, comparto contigo, Carlos, el tema de la corresponsabilidad. Este es un tema que es fundamental. No es esperar a que otros y otras resuelvan los problemas o tomen las iniciativas. O sea, cómo el ejercicio de la participación ciudadana, mi derecho individual, el derecho de organización, el derecho colectivo de todos los grupos de la sociedad, en todos los niveles, sean organizaciones políticas o organizaciones sociales, cómo nos hacemos corresponsables del fomento, de la promoción de los valores y de la ética de los derechos humanos. ¿Verdad? Eso es como un elemento esencial porque eso nos ayudaría a que no se sigan cometiendo los errores. ¿Cuáles son estos errores? O sea, vemos gobernantes que no se pueden imaginar la vida de los demás. Cuando tenemos un presidente que aconseja a la población ahorrar los $25 de aumento del salario, esto es no tener una idea de cómo está viviendo la gente en el día a día. Esas cosas hay que subsanar. Hay unas cuestiones que son esenciales. Hay una empatía básica que se debe desarrollar. Y por supuesto, hay muchas brechas de conocimiento, de experiencia y yo diría, de eliminar la responsabilidad del Estado en materia de protección de derechos, de promoción de derechos. El Estado está solo sirviendo como una política fiscal de frente que beneficia a un modelo que no está precisamente un modelo económico fiscalista que no parte del bienestar colectivo. Creemos que hay que replantear el tema del cuidado y del bienestar colectivo como elementos esenciales de la propia función pública. Entonces, los partidos políticos tendrían que dejar de pensar en sus corruptelas y en sus arreglos en la asamblea, en la petición de puestos y en esta maraña de cultura política nefasta que tenemos, que no hace posible el diálogo, que no hace posible plantearnos metas país para salir adelante, sin explotar a los extremos los recursos del petróleo y la minería y sin invertir de manera activa en la prevención de la violencia como un puntal esencial de la democracia, porque está afectando de manera importante a la economía del país. 4.2 del Producto Interno Bruto anual, eso le cuesta la violencia de género contra las mujeres y las niñas. Las mayores afectadas son las propias empresas, las microempresas y las propias mujeres que pagan ciertamente la mitad de esa crisis. Es hora de que desarrollemos una mayor empatía como sociedad basada en estos valores del respeto a la dignidad y la vida de las mujeres y a sus derechos, a su sano desarrollo, a su empoderamiento, para que las cosas cambien. No es posible un modelo económico, ni una sociedad, ni un desarrollo sostenible sin la participación de las mujeres en igualdad de condiciones, en igualdad de oportunidades. Por un momento tenemos que aceptar que la evolución de la historia va en ese camino. Y ese es, yo diría, como el gran desafío que tenemos por construir. Nuevos gobernantes, nuevas prácticas políticas, un diálogo verdaderamente abierto, una transparencia en el ejercicio de la función pública y no subterfugios, opacidad
latrocinio, corrupción, como vemos en la práctica política permanente. Ahora, miren, es una pena, pero no hay una diferencia entre centro, izquierda o derecha. Todos se están convirtiendo hay una promoción muy fuerte antiderechos de las mujeres, por ejemplo, que es lamentablemente muy equivocada, porque somos la mitad de la población. El respeto de nuestras vidas y de nuestra integridad tiene un signo positivo o debería tener un signo positivo y debería ser considerado así para el desarrollo de la sociedad. Y no lo es. Y hay quienes están, por el contrario, sosteniendo esa tesis de ir en contra la igualdad de oportunidades de las mujeres y su sano desarrollo en la vida económica, política y social del país. Bienvenido al doctor Roberto Proaño, médico y pastor evangélico. Doctor Proaño, ¿cómo lograr acuerdos en el país? ¿Cómo rescatar estos valores morales y éticos tan fundamentales? Porque quizás la sociedad ha sido mucho más materialista y esto digo, no por las legítimas aspiraciones que se tenga una sobrevivencia, que se tenga a una vida digna. Sin embargo, ha habido malos ejemplos, especialmente desde las élites políticas, económicas, que no han permitido llegar a acuerdos fundamentales. Decía que muy buenas tardes, gracias Miguel por la invitación. Es un placer poder compartir con estos distinguidos panelistas también un tema que es muy importante desde el punto de vista de sociedad, así como también desde el punto de vista personal. A mí me parece que debemos partir de algo que, en mi impresión, nos pasa por alto a todos. Estamos viviendo una época que puede dar cuenta de los grandes logros y transformaciones que ha tenido la humanidad. No hace mucho invadió en la tecnología toda esta parte electrónica que nos tomó con un paso atrás a todos y nos ha obligado a dar brincos y saltos para actualizarnos y no quedarnos fuera del escenario. En medicina, permítame referirme a esto porque es lo que conozco, ¿cómo no vamos a dar gracias de todos los adelantos a los que estamos expuestos ahora? Una insuficiencia hepática hace 20 años significaba morirse. Lo digo yo porque tengo un trasplante hepático que en otros momentos de la historia no era posible sobrevivir. Yo llevo, gracias a Dios, 22 años de sobrevivencia después del trasplante hepático. Claro que me trasplantaron el riñón también a consecuencia del daño hepático, pero esto antes ni soñarlo. Entonces, quiero resaltar que han habido avances sobre los cuales somos inconscientes en cierto momento, porque cuando hay la ausencia de aquello es que apreciamos que algo no está bien. Para mí, el acuerdo mínimo, Miguel, tiene que ver con esta capacidad societaria, comunitaria que se ha perdido. Somos incapaces de establecer contacto con el vecino. Pasamos de incógnitos. La gente a lo mejor nos conoce por algún rasgo, el tipo de vehículo que usa, la hora que llega, la ropa que usa, pero no somos capaces de reunirnos y conversar y saber la necesidad del vecino. Eso mínimo no tenemos. Entonces los acuerdos tienen que venir por ahí. Luego también tenemos que usar la reflexión de los grandes descuidos que hemos tenido, quizás atropelladamente por este estilo de vida que se nos vino encima. Digo esto porque por bajo la puerta de nuestros hogares se filtró la droga, fenómeno terriblemente dañino y que nadie le puso atención, le pusimos atención en su momento. Hoy lo que estamos viendo no es sino el fruto de años de descuido, no solo en la parte gubernamental, en el hogar. Cuando esto no sabíamos siquiera detectarlo, estaba carcomiendo los cimientos de una sociedad cuyo fruto es la violencia. Hoy vemos con terror, digo yo a veces conversando con mis colegas,
el glosario actual es diferente. Cuando en nuestro tiempo hablar de narcogobierno, eso era otra palabra. Ahora es una rutina. Narcopolicías, que ya los he mencionado y está a la mano. México está, pero por los suelos con el tema de la droga, y hay estados que financian su presupuesto con la droga. Y no quiero mencionarlos porque todos lo sabemos. Pero estos asuntos no se están tocando en el núcleo, en la familia. Sin la familia somos incapaces. Obviamente, fíjense ustedes el reflejo de lo que tenemos en una asamblea. Esas personas no son capaces de tener un diálogo ni con ellos mismos, peor con los vecinos políticos, con los adversarios. Se pasan denostando uno al otro y acabando, si es posible, con la vida del otro. No interesa, mientras afuera en las calles, ya lo ha dicho el doctor Quirós, se mata. La vida no vale nada, ni un centavo, no hay aprecio. Entonces creo que este valor fundamental sí debe llamarnos la atención. Yo soy pastor de una iglesia evangélica y llevo años con esta tarea, tratando de recuperar no solo el valor material, que algunos pues lo necesitan y lo necesitamos todos con urgencia, pero el valor espiritual que duele mencionarlo. Ustedes fíjense que para nosotros cuesta trabajo hablar del valor espiritual. No estoy hablando del valor religioso, que es otra cosa. El valor espiritual. Si la gente no tiene educación espiritual, no sabe respetar los principios de vida, que eso parte de un valor espiritual, obviamente estamos perdidos. Creo que el gran acuerdo y el llamado de atención generacional es este. Los gobernantes que vendrán posiblemente están ausentes de todo este conocimiento y ni les interesa. Pero cuando la naturaleza aprieta, cuando las circunstancias son de horror, entonces sí clamamos, Dios mío, Dios mío. Pero nadie cultiva valores espirituales. Los derechos humanos comienzan con los valores espirituales. Antes de que esto se proclamaran, ya los derechos humanos existía, y usted puede leer en la Biblia cuánta consagración hay, el respeto a la mujer, al niño, el cariño, el amor, el sacerdocio respetable del padre de familia. No, ahora hay una cantidad de niños sin padre ni sin madre. Hay que ir a la maternidad para ver cuántas adolescentes llegan y dan a luz, porque es un desorden total. No se han recogido estos valores. Y aquí tenemos que apuntar otra vez al hogar. Creo que esos acuerdos son importantes. Desde luego, en el orden de todo lo que tiene que ver la autoridad y la organización de un Estado, el gobierno de turno tendrá que hacer un mea culpa, mirar las equivocaciones del pasado, pero no detenerse, proyectarse a un futuro sentando estos cimientos. Ya lo han dicho y Miguel lo ha remarcado. Creo que lo mínimo es ponerse de acuerdo en una educación estable, propia, que rescate valores propios de nuestro entorno, pero que no deje de lado esto que en algún momento la urbanidad exigía en las escuelas. Carreño era un texto conocido, ahora ni se oye. Hijos que no saludan a los padres, irrespeto a las autoridades, al policía casi le matan, el policía también mata. Bueno, hay un juego de antivalores que no hacen sino sumir en oscuridad el futuro del país. ¿Qué tiene que ver la salud? Y aquí me tomo un momento para reclamar la atención a algo importante. La seguridad social, que es en la que hemos invertido. Yo tengo más de 40 años de profesión como médico y más de 40 años que hemos ido aportando. Creo yo que sí le he desquitado con las cirugías que he tenido, me han pagado y me han cubierto, pero llegamos a un extremo que hoy está en riesgo la vida porque no hay medicinas, no hay insumos, no hay cómo hacerse exámenes. Bueno, el Estado tiene que garantizar todo esto, pero también nosotros debemos tener la conciencia de que en el trabajo se aporta para una seguridad social que tarde o temprano tendrá que cubrirnos. Si estos valores que tienen que ver con lo material, pero tienen que ver con lo respetable, ¿cómo puede ser que empresas privadas no paguen la afiliación de sus empleados?
¿Cómo puede ser que empresas privadas y públicas, entiéndase que la pública, tiene una deuda enorme por no pagar la afiliación de sus empleados? Es decir, hay que comenzar con estas cosas que sí se reflejan en el tamaño del servicio que la comunidad exige. Si al Seguro Social le imponen que tiene que atender a su consorte porque el afiliado tiene derecho para que su esposa o su esposo sean cubiertos y sus niños también, han de ver con qué se financia, han de ver cómo va a ingresar ese dinero. No es que van a dejar que a la buena de Dios, y bueno, fuera la buena de Dios, a la buena de quién sabe quién, estas cosas se compongan por algún arreglo. Y encima de eso, le roban, le sacan del presupuesto, le dejan de aportar. Estas cosas son de mínimo acuerdo, pero la Asamblea no se pone de acuerdo en esto. Yo digo, es cierto, las autoridades tienen una maraña, una telaraña de articulados, de reglamentos, de estatutos, que no les permite hacer las compras de los medicamentos en volúmenes grandes. Lo digo con cierto conocimiento porque he estado siguiendo el proceso. Pero entonces, ¿dónde está el gobierno que no es capaz de romper con esa maraña? Con un decreto ejecutivo se acabó este freno y vamos a hacer lo que hay que hacer. Y todo el mundo estamos esperando. Hay que ver a mis compañeros trasplantados, las filas que tienen en espera porque el medicamento es costoso. Y hay gente que ha trabajado años de años aportando y ahora no le pueden dar la tableta, no le pueden dar la inyección. Los pacientes oncológicos no tienen los medicamentos que se precisan y algunos están muriendo, literalmente. Los que hemos tenido un trasplante tenemos el riesgo de rechazo de este órgano y usted tendría que vivir la experiencia de un trasplante. No es sencilla, es sumamente crítica. Haber superado eso, con la bendición de Dios, de estar aquí y no tener medicinas porque el sistema no lo permite, inconcebible. Luego, yo creo también que el tema como lo presenta Carlos, me parece que lo mencionó, el tema de la comunicación. Y Miguel, creo que este es un acuerdo también que tiene que invitar al periodismo de cualquier naturaleza, sea escrito, sea televisivo, sea de editorialistas. Miren, tenemos que hacer un acuerdo. Aquí la primera plana se lleva la violencia. El periódico o el noticiero más valioso es el que dice cuánta sangre. Oiga, este día 60 muertos en la penitenciaría, pero antes fueron 100 y pico. Y eso es el... No hay noticias que ayuden a fomentar una esperanza para cultivar las cosas buenas. Las cosas buenas no se hablan, como que estamos a la casa de las cosas negativas. Entonces, todos en nuestro medio, los médicos, los abogados, los zapateros, los mecánicos, los periodistas, deberíamos tener un acuerdo para hacer valer las cosas buenas. Desde luego no hay que descuidar, y estoy pensando en las mujeres, me parece muy bien que al fin y al cabo se hagan respetar porque no pueden ser violentadas. Este machismo destructor, pero el feminismo malentendido, están aplastando muchos derechos humanos, de los cuales, digo yo, la Biblia ya se encargó de ponerlos en vigencia hace muchos años. Para mí la Iglesia, y entro en mi ámbito, tiene una corresponsabilidad. Nosotros debemos hacer más y hablar menos. Y esto es un desafío enorme para todas las congregaciones cristianas, católicas, evangélicas, en donde tenemos que nosotros dar ejemplo. No puede ser que un líder de una congregación tenga problemas legales porque ha sido contrabandista, porque tiene doble contabilidad y en fin, un montón de cosas. Oiga, eso descalifica totalmente, pues no puede ser. Y esto es un mal ejemplo también para las demás personas. De modo que los acuerdos, Miguel, tienen que comenzar en los núcleos pequeños. Repito otra vez, la familia. Y luego en los grupos un poquito más ampliados, en donde los gremios, sean de cualquier manera, se pongan de acuerdo, siempre mirando adelante para no dejarse atrapar por las cosas
del mal que nos han afectado. Doctor Carlos Quirós, ha mencionado el doctor Proaño y antes también la doctora Rocío Rosero, temas fundamentales. Por ejemplo, el último del Seguro Social, materia de un programa que no quisiera profundizar hoy porque estamos hablando del tema valores morales, éticos, los acuerdos. Acuerdos, ¿por qué no llegar para mejorar la calidad de la educación? Usted ha sido un docente, decano, psicólogo por décadas. ¿Por qué no llegar a un acuerdo en el Ecuador en materia de calidad educativa? Y lo otro, ¿cómo parar la violencia? Y aquí una autocrítica. Los medios tenemos que dar la real dimensión, como bien decía el doctor Roberto Proaño, y anteponer las cosas que son fundamentales sin dejar de reconocer y dar su verdadera dimensión a los hechos que lastimosamente ocurren en el país con la violencia. Miguel, por más que querramos aterrizar, y creo que eso es lo que en este programa deberíamos procurar, aunque sean pequeñas cositas que dejen a los demás como la comprensión de lo que podemos hacer. Pero es difícil. El aterrizaje en este tema creo que llega después de haber vivido la experiencia. Yo voy a partir de lo social. Veamos, por ejemplo, el tema de lo social, el tema de la diferencia entre el pobre, el más pobre, el menos pobre, el medianamente pobre, que hasta ahí hablamos en la pandemia, porque nadie, creo que ninguna persona no ha dejado de sentir el golpe de lo económico. Y luego, el medianamente rico y el rico, aquel que tiene dinero. No estoy hablando de una riqueza desde el punto de vista de la persona, sino del objeto, de tener algo con qué comprar. Y todo se compra y todo cuesta. Pero quienes afrontan, en el caso nuestro, en este año hemos visto con más claridad, o quienes debemos afrontar, somos ese pequeño grupo que no sé qué porcentaje sea, si es un 2 o un 3%, yo no sé si es más, de personas que en alguna medida tienen un ingreso medianamente valioso para poder mantener un estado o una calidad de un estado de vida. Y el resto, en alguna medida, está de espaldas o está aprovechándose o no funciona o no opera. El indigente completo no existe. El ser humano que está en el campo y que no tiene por dónde entrar a su casa porque no tiene la apertura de un camino vecinal. El ser humano que está en el campo y que no tiene una gota de luz, que no tiene agua, que no tiene alcantarillado, que no tiene formas dignas de crecer, pero que crece con el teléfono celular en la mano. Este ser humano está distorsionando la búsqueda de estos valores, porque ni siquiera puede hacer una reflexión, un análisis de doble entrada, de entrada y de salida y de aplicación y de experiencia. Sobrevive. ¿Y qué podemos hacer con un crédito? ¿Y qué podemos hacer con una serie de instituciones, con una burocracia que crece? Para cada idea se crea más policía, más controladores, más actores desde el punto de vista del Estado, pero desde el punto de vista social no hay acuerdos. Y nuevamente viene la palabra, la diferenciación, por ejemplo, entre algunos elementos, ¿no? Estado, gobierno, sociedad, país. Nosotros pensamos que lo cultural es algo muy valioso, porque eso tiene ancestro, porque eso tiene vida, porque el hablar de una cena en Navidad, como lo hacía la abuelita, es un poco ponernos en el plano de una historia horizontal. ¿Pero por qué? ¿Por qué hablamos de eso? Porque la gente va perdiendo la memoria, la gente va perdiendo el sentido de contenido que tenía
el formarse dentro de un lugar geográfico. Esa sociedad se va convirtiendo en una sociedad cada vez más diferente. Pero una cosa es tener interculturalidad y otra cosa es creer que son diferentes nacionalidades, por ejemplo. En el país hay una sola nacionalidad, que es la ecuatoriana. Y ahí vemos una serie de pugnas políticas, de manejos, de manipulaciones. Entonces, cada cual entra con su bloque de pensamiento. Y ahí viene la educación. En la educación, la escuela, la que es la escuela bilingüe, la escuela del campo, la escuela de la ciudad. Aquí tenemos un caos. Miguel, usted sabe perfectamente cuánto se ha luchado para que el sistema educativo ecuatoriano tenga personalidad y no tenga dependencia de ideologías o de sectores que son totalmente privilegiados. La buena educación tiene que estar en la sociedad. La buena educación, la mejor educación, tiene que pertenecer al Estado. Entonces, un valor fundamental es proteger esa buena educación y generar con la gente, con el usuario, con el niño, por más pobre, por más que no tenga nombre y apellido, una corresponsabilidad desde el punto de vista formativo. Ya decían los griegos, ¿no? El ser humano nace para aprender. Nosotros nacemos para aprender. No nacemos para esperar que otro me diga lo que tengo que hacer. Hablando desde el punto de vista moral, yo dijera que es un pecado no dejarle al otro que no sea libre. Hay que dejar al ser humano que crezca, que aprenda, pero también hay que amarlo, hay que acogerlo. Y lo que la escuela necesita no es mucho, no es una cantidad de informaciones que ya están en la tecnología. Tiene que aprender a ser persona, tiene que aprender a amar, a comprender, a perdonar. Tiene que aprender a responsabilizarse de aquello que no le pertenece, a meterse en la calidad de vida de todos, a no ensuciar el camino que tiene o el cuidar la tierra que la está cultivando con responsabilidad para que no muera la gente que compre el alimento por tanto tóxico que se está poniendo para que se pueda crecer y crecer en el punto de vista de los resultados de la naturaleza. Entonces, doctor Carlos Quirós, si me permite, ¿cómo enfrentar este panorama que usted nos ha descrito, las desigualdades evidentes, con desigualdades, con pobreza? ¿Cómo se puede salir cuando hay un caldo de cultivo para la reacción? El tema de la violencia, el tema de la corrupción y cómo formar auténticos seres humanos, más allá de los conocimientos, de las aptitudes, las actitudes de un ser humano. Bueno, para eso está la educación, la familia. Ahora la familia cada vez está más rota. Esa es una realidad. O sea, nosotros no podemos quedarnos mirando que por ese factor no se puede crear sociedades nuevas. No. Ahora la familia es la familia humana. Entonces sí, el Estado tiene mucho que ver con estos nuevos valores que globalizan. Pero yo también hablo siempre de una localización, de una responsabilidad del lugar en el que se encuentra. Entonces, en este caso, el tener individuos que sean capaces de romper su parcela y el tener personas que sean capaces de abrir sus brazos y recibir el abrazo, yo creo que es tarea fundamental de la escuela. Que ahora mismo vemos, los chicos no están muy aptos para lo que significa el castellano, el manejo del lenguaje, la matemática y los conocimientos. Pero estos chicos han aprendido a resolver de alguna manera por sí solos el problema, o los padres, con la compañía en lo virtual, que para mi concepto no es muy adecuado. Pero en esa estrategia, o podemos buscar nuevas estrategias de una educación que salga de esa corporación simplemente, qué sé yo, tecnológica, y entre a una corporación humana de interrelaciones. No se puede mejorar la situación social de los más alejados. ¿Por qué no hay luz, Miguel? ¿Por qué no hay agua? Hay que pensar en eso, hay que generar fuentes de que en donde la gente pueda, como decía Paulo Freire en algún momento, crear con sus propias palabras el modelo de vida, con su propia vivencia. Y en el plano ya de lo político,
Pues yo no sé. Yo simplemente dejo como una inquietud. El mayor valor de la política es que es la ciencia de las ciencias. La política es el arte de las artes, pero la hemos convertido en una banal manera de permitir que el narcotráfico, que una serie de elementos negativos contra el hombre, contra la mujer, contra la sociedad, esa vida superflua, rompa todo lo que significa la personalización, todo lo que significa ese largo plazo, esa utopía del ser humano, que es la felicidad, que es encontrar a la final un lugar en donde pueda de alguna manera vivir la luz. Entonces, yo no tengo, por decir con los profesores, la seguridad de que todos sean buenos profesores, como también no tengo la seguridad de que todos los policías sean buenos controladores y buenas personas que controlen con justicia. Tampoco tengo la idea de que yo sea una buena persona para siempre. El ser humano tiene que aprender. Entonces debe haber una capacitación social abierta, muy grande, fuera de la escuela, no solamente en la escuela. Tiene que haber una serie de elementos que hagan pensar si la democracia que estamos viviendo es o no es adecuada, o que habrá que buscar otros modelos sociopolíticos, ¿no? Para evitar esta cantidad de qué sé yo, escándalos que se viven en nuestros países. Finalmente, de mi parte, o sea, ¿qué es lo que yo aspiraría en el próximo año o en el que viene después, ¿no? Yo aspiraría a que redimensionemos con qué sociedad se va a encontrar el niño, la mujer, que pensemos un poco más distante, no solamente en la exclusión o no solamente en la inclusión obligatoria, sino que pensemos en que hay que variar el concepto de naturaleza, el concepto de contacto con el mundo que nos rodea. Se vienen cada vez más y más desastres naturales. Hay que estar preparados para en algún momento sobrevivir de una buena manera. Y hay que comenzar a renovar. Yo creo que hay que renovar la fe. Pero la fe no como religión, no como teoría, la fe no escrita, la fe vivida, lo espiritual, ¿no? Lo espiritual, más allá de lo religioso, aquellos valores que están dentro de uno mismo, porque nacemos nosotros dotados, nacemos para amar, no nacemos para matar. Pero imagínense, se me viene al final esta figura de este padre de familia que le entrevistaban y decía, cuando hubo la matanza en la penitenciaría, 4 hijos tengo yo allí. Un padre que decía, 4 hijos están allí. ¿Cómo sería su actitud como padre? Estamos formando niños para que vayan a superar el número actual. O sea, para que vayan a llenar las cárceles. Y las cárceles no están resolviendo los problemas. Entonces hay que volver a redimensionar. Esos son los diálogos que tenemos que hacer. Y en la política, los cambios no se van a dar en un periodo, ni en 2 ni en 3. Los cambios se tienen que dar ya en el corto plazo. Por eso es que las acciones bien hechas cuestan menos y valen más. Doctora Rocío Rosero, ¿cómo enfrentar estos desafíos que están latentes? La desigualdad, la necesidad de la equidad, la violencia de género, el crecimiento de los homicidios, los femicidios, la corrupción. ¿Cómo formar auténticos seres humanos? Gracias, Miguel. La verdad es que es un gran desafío que en esta transición humana, diría yo, histórica de época, nos implica en las acciones de la vida cotidiana. Yo en esto comparto con mis contertulios. No comparto con Roberto esta idea de simplificar al feminismo como una cuestión al revés del machismo. El feminismo es un proyecto político que busca la igualdad, y la igualdad basada en el respeto y la dignidad de las mujeres y las niñas. El feminismo ha hecho historia y ha hecho una historia hermosa, porque su vindicación central
es ese respeto a la dignidad y la vida de las niñas y las mujeres. Y por eso han habido conferencias internacionales, y por eso hay Belém do Pará, Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y mecanismos de Naciones Unidas y en el sistema interamericano. Y por eso también hay políticas públicas que no todos los estados las implementan, y que es una de las falencias en el Estado ecuatoriano, ¿no es cierto? Teníamos en los 90, cuando se dio la conferencia de Beijing, sí hubo un gobierno, varios gobiernos hasta el 2007, que aplicaron las normas y los compromisos de la plataforma de Beijing, de trabajar en el tema de la igualdad como un elemento esencial de la política pública. A partir del 2007 se abandona esa idea, se disminuye la capacidad de la institucionalidad, se tergiversa las leyes como la ley de maternidad gratuita, la ley de violencia, se nos quita prácticamente, y ahora el camino va por la misma ruta. Desarmar toda la responsabilidad del Estado en materia del respeto a la dignidad, a la dignidad y la vida de las niñas y mujeres ecuatorianas. Pero educación no se hace, el proceso educativo, el sistema educativo no se hace de la nada. Se hace con esas normas y valores de la ética de los derechos humanos. Yo creo que en eso estamos bastante de acuerdo los tres panelistas de esta jornada. Me parece a mí que hay elementos que tienen que ver con esas normas básicas de convivencia, de lo que debe ser la función pública, de lo que debe ser el rol del Estado, de lo que debe ser la garantía de los derechos, el acceso a la salud, a la educación como elementos básicos del bienestar y de la vida digna. Yo lo que creo es que nos hace falta avanzar en el replanteamiento del sistema económico. Un sistema económico que no puede seguir funcionando sobre la base de tantas desigualdades y de tanto latrocinio y de tanta explotación de los recursos naturales. Estamos viendo la debacle de Zaruma, los problemas gravísimos de la depredación ambiental que dan como resultado lo que está ocurriendo en el Coca, en el río Coca y en la presa y en el oleoducto, en grandes obras de la infraestructura, de desarrollo productivo y de desarrollo económico del país, ¿verdad? Pero tienen que ver con esta sed de oro, con esta sed de dinero, con esta explotación irracional que nos ha llevado a estos límites. ¿A dónde más queremos llegar? ¿A dónde más que tener 7 niñas que abortan cada día y 7 niñas que dan a luz cada día? 128 adolescentes que dan a luz cada día. Todas ellas frutos de la violencia sexual. O sea, hay cosas que tenemos que cambiar. La depredación ambiental, la depredación de los cuerpos de las niñas, adolescentes y mujeres ecuatorianas no puede seguir más. Tiene que haber un cambio radical, un antes y un después. Y ese cambio radical implica un acuerdo, un pacto que es político, un acuerdo nacional, no solo para asignar los recursos para la política de prevención de la violencia, sino también para ir en este cambio cultural del cual tenemos que hacernos cargo todos y todas, en la familia, en los medios de comunicación, en los partidos, en la vida pública y política, ¿verdad? Este no es un tema que nos va a resolver el gobierno actual o la legislatura actual, que no estamos viendo que tienen capacidad de plantearlo bien el problema siquiera. Necesitamos hacer un diálogo político, un diálogo social, una movilización ciudadana para tomar a cargo la prevención de la violencia, por ejemplo, para tomar a cargo la exigibilidad de las respuestas del Estado, de un Estado que tiene que basarse, como he dicho en mi intervención anterior,
en el bienestar de las personas, en el cuidado y el bienestar de las personas. Porque si no, no hay desarrollo económico, no es posible. La irracionalidad del modelo de la depredación económica, social, cultural y de género nos está llevando a una ruta de exterminio, de ingobernabilidad en todos los niveles, porque las relaciones están minadas desde la pareja, desde la familia, la comunidad y demás. O sea, hasta el gobierno y la política pública no se está haciendo cargo de ese como un problema central. Entonces, para mi modo de ver, yo creo que este cambio de época debe llevarnos por ese camino en donde se anda en andariveles distintos, es decir, la vida cotidiana de cada persona, pero también la vida cotidiana de cada persona escucha noticias, ve televisión, recibe mensajes, escucha también unas canciones que denigran o ve telenovelas que objetualizan a las mujeres como objetos sexuales y que nos denigran como sociedad. Esas son las cosas que tenemos que cambiar. Para esas cosas hacen falta unas medidas de política, ¿no es cierto? Algunas que se pongan en práctica de la ley de comunicación, que haya una entidad de comunicación que vigile que el sexismo de la publicidad no puede seguir teniendo cabida, pero al mismo tiempo en nuestra familia, en nuestra comunidad, en nuestra vecindad, podemos organizarnos para charlar de estas cosas, para desarrollar en nuestros niños, niñas, adolescentes y en nuestras familias ese sentido crítico de lo que es el sexismo y a dónde nos está llevando. Entonces yo quiero decir que no toda la solución está exclusivamente en la política pública y en la actuación del Estado, que sí que hay un rol central del Estado, que no le podemos quitar esa responsabilidad. Es más, nosotras como Coalición Nacional de Mujeres hemos propuesto un pacto político fiscal e insistimos en eso como un elemento fundamental del diálogo, pero también decimos que todos y todas, en donde estamos, en cada uno de los círculos sociales, familiares y comunitarios, tenemos un rol que cumplir al respecto. Y ese rol tiene que ver con la deconstrucción de estos patrones socioculturales del machismo, la discriminación y la violencia como algo natural. Base del irrespeto de un modelo económico, político, social y cultural que no da para más. Claro, grandes Entonces, desafíos. Grandes desafíos que tenemos que que van afrontar. Exacto, que van en todos los niveles de la sociedad. Doctor Roberto Proaño, ¿cómo afrontar estos temas de fondo estructurales que han sido abordados hoy? La desigualdad, la búsqueda de equidad, la violencia que tanto daño hace a una sociedad, la corrupción, esta renovación de la fe, no solo la religiosa, sino la fe espiritual y formar auténticos seres humanos. Ya lo hemos dicho, Miguel, la tarea es grande. La tarea, además, es multidisciplinaria, porque lo que se dice en casa tiene que reforzarse en la escuela, en el colegio, en la universidad. Lo que se plantea en los grupos establecidos de profesionales debe tener como objetivo beneficiar al ser humano, no beneficiar el bolsillo de alguien, no beneficiar la capacidad instalada, que no es sino un mecanismo de extracción, desgraciadamente, al pobre más que al rico. Porque aquí el rico hasta puede eludir el pagar lo que le toca. El pobre siempre tiene que pagar. Aquí la discriminación tiene que ser eliminada en todo sentido. Miren, yo quiero partir de lo que yo conozco y en lo que está mi lucha, que es la iglesia. La iglesia debe tener brazos abiertos y no puede seleccionar gente, usted sí entra, usted no entra, usted es parte, usted no es parte. Eso es básico y elemental. Estoy hablando de una filiación cristiana. De las demás respeto y no sé cómo lo manejen, pero la única calificación que Dios admite es que uno tenga esta formación espiritual de respeto para la autoridad de Dios, que es el máximo, la máxima expresión espiritual que un individuo puede tener. Pero el dicho popular,
hay gente sin Dios ni ley. Y eso es el acabose, y es a lo que estamos enfrentando las sociedades latinoamericanas, unas más, otras menos. Para Rocío, cuando yo me refiero al feminismo, quiero decirlo precisamente en el término de que hay mujeres también que no entienden que no se trata de un libertinaje, se trata de un proyecto, un programa en donde se sumen factores de desarrollo con los conceptos y con las acciones. Porque yo también protejo y digo, si una mujer, lo digo en la iglesia, si una mujer es maltratada, oiga usted, no fue llamada a esa esclavitud. Usted es una mujer que tiene que dignificarse, tener herramientas para salir adelante. La iglesia tiene que protegerla y castigar al malhechor, que no es sino el esposo maltratante, el jefe que está opacando a una empleada porque no le concede los beneficios sexuales, el maestro que quiere pasar buenas notas a cambio de toda esta cosa, tiene que erradicarse, pero se necesita una fortaleza. Esa fortaleza está en el hogar. Yo a mi hija le educo con estos valores para que no se deje maltratar. Pero si yo soy un maltratador de oficio en casa, esto no va a pasar. Y a lo mejor esa niña va creciendo en un ambiente en el que cree que el maltrato es lo normal. Igual los varones ven a su padre que es maltratador y replican el modelo. En otros casos también se da, y saben los psicólogos, que también se da el fenómeno adverso. Los varones se identifican con su mamá y tenemos las distorsiones de conducta sexual aprendidas por el maltrato. Entonces, todo esto tenemos que lidiarlo desde el núcleo pequeño. El núcleo también que nos circunda, la barriada. Oigan, la barriada debería tener un concepto de solidaridad un poco más grande, pero comienza con el hogar de uno y luego extenderlo. Y el principio fundamental de la fe cristiana es el amor, y en eso concuerdo totalmente con Carlos. El ser humano diseñado por Dios no es un ser humano de maldad. Se va dañando por las influencias de un medio que no favorece pues el crecimiento del amor. Porque si en el caminar se topa con un explotador, con un personaje malévolo, tiene que reaccionar. A mí me han enseñado que la capacidad de enfrentar los problemas, eso es inteligencia. La capacidad que el niño tenga para sacar 10 en matemáticas no le hace triunfar en la vida. Posiblemente resuelve el problema matemático, pero fracasa porque no sabe cómo tomar el transporte público, no sabe cómo ir a comprar, cómo devolver el vuelto que le han dado de más. Porque si se sale con esto y cree que es el triunfador, es que no tiene una buena educación. Ceder el paso, dar el brazo a un anciano, una anciana, ser comedido, estas cosas casi que no se ven. Cada cual vive con sus audífonos, mirando al piso, y ahora con el celular en la mano, ni siquiera ven los postes. Tenemos que desengancharnos de eso, pero no se va a lograr si no hay un programa educativo que pueda permear todos los ambientes. Oiga, en la hora de comer, cierre su teléfono, conversemos. No puede ser que cada uno está con su celular y comiendo la sopa y dice que estamos en familia. Eso no es familia. Ahora en Navidad, si no hay pavo, no hay familia, no importa, pues puede ser una sopita, pero tener el gusto de mirar al otro, de abrazarlo, de expresar el cariño. Somos muy lentos para decir las cosas buenas de los otros, pero para el mal hablar somos prontos y rápidos. Qué lindo cuando alguien le felicita y le dice: yo te estimo, yo te amo por tu calidez, por tu manera de ser, porque eres muy gentil, cómo aprecio la manera. Eso no se dice. Pero aquí lo primerito, la descalificación, es lo que prima. Y en una buena educación tiene que enseñarse eso. Y se enseña en el deporte, se enseña en la música, se enseña en el canto, se enseña en todo. Pero esto tiene que entrar en el juego del programa educativo, de esa malla curricular que hemos abandonado. Conocer la historia del país, conocer quiénes somos. Rocío ha hecho referencia al tema de Zaruma.
y yo recomiendo leer el artículo, me parece que de unos días, no muy viejo, hace 2 o 3 días en el editorial del Comercio, escribe mi colega, el doctor Reinaldo Páez, la historia de Zaruma en breves pasos. Esta historia de las excavaciones de búsqueda de oro viene desde Huayna Cápac, y Zaruma parece que fue el centro de explotación de oro que los españoles quisieron fomentar, y por eso tiene tantos sitios y cuevas que obviamente al descubrir que era la veta de oro, todo el mundo quería hacerlo, y ahí está el producto, ¿no? Entonces, no es acusar a uno solo, sino una historia. Pero tenemos tarea, Miguel, ahí. Bien, yo quiero agradecer a nuestra invitada e invitados por hacer estas reflexiones que ojalá nos toquen el fondo del alma, el cómo rescatar los valores morales y éticos en medio de esta crisis institucional, en medio de esta mala práctica de la política y la indiferencia ciudadana. Esto nos toca a todos. No podemos esperar un cambio si es que no empezamos por nosotros mismos. Quiero agradecer la participación, desearles una feliz Navidad, un próspero año nuevo a la doctora Rocío Rosero, activista e integrante de la Coalición Nacional de Mujeres, al doctor Carlos Quirós, académico, psicólogo, exdecano de psicología, y al doctor Roberto Proaño, médico y pastor evangélico. Gracias, porque seguimos aprendiendo del ser humano. Muy buen día, un abrazo a ustedes. Gracias, Miguel, a usted. Gracias. Muchas gracias. Todos. Con esto cerramos el programa Controversia en Escena de este año 2021. Reitero, les deseamos una feliz Navidad, un próspero año nuevo, y seguiremos en la lucha por un Ecuador diferente, partiendo del cambio que debemos hacer cada uno de nosotros y seguir aprendiendo, porque uno en la vida nunca dejará de aprender. Felicidades, muchas gracias a través de Exa FM, Democracia M y Democracia TV. Muy buen día. Esto fue Controversia. Temas relevantes analizados a profundidad. Miguel Rivadeneira vuelve el próximo sábado.